Somos GESE Internacional y una vez más estamos aquí para brindarles una enseñanza de lo que el texto bíblico nos trae para nosotros hoy, para nuestras vidas, para nuestra cotidianidad, para nuestra actualidad. Hoy vamos a trabajar un tema muy adecuado, muy propicio para nosotros hoy. Es un día especial para todo el mundo cristiano, ¿correcto? E incluso también para el pueblo judío, aunque la verdad es que a veces lo que nosotros llamamos como Semana Santa, Semana Mayor, o simplemente días feriados, eh, es, reitero, una conmemoración muy importante, tanto para el pueblo cristiano y para los judíos que le llaman Pesaj. Esto es un aspecto muy, muy importante de la fe judía y de la fe cristiana. Correcto, obviamente con diferentes matices, diferentes objetivos, pero lo importante es que entendamos que esto que nosotros llamamos Pesaj es un evento de una importancia bastante amplia y que nos lleva a un evento salvífico para nosotros como seres humanos. Así es de que vamos a hablar hoy de este evento muy importante que es la Pascua, Pesaj, Pesaj. Y para eso vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 14. Y dice así: en Egipto el Señor habló con Moisés y Aarón y les dijo: este mes será para ustedes el primero, será el primer mes del año. Hablen con toda la comunidad de Israel y díganles que el día 10º de este mes todos ustedes tomarán un cordero o un cabrito por familia, uno por cada casa. Si alguna familia es demasiado pequeña para comerse un cordero o un cabrito entero, deberá compartirlo con sus vecinos más cercanos, teniendo en cuenta el número de personas que sean y las raciones del cordero que se necesiten según lo que cada persona haya de comer. El animal que se escoja puede ser un cordero o un cabrito de un año y sin defecto, al que cuidarán hasta el 14 del mes, día en que la comunidad de Israel en pleno lo sacrificará al caer la noche. Tomarán luego algo de esa sangre y la untarán en los dos postes y en el dintel de la puerta de la casa donde coman el cordero. Deberán comer la carne esa misma noche, asada al fuego y acompañada de hierbas amargas y panes sin levadura. No deberán comerla cruda ni hervida, sino asada al fuego junto con la cabeza, las patas y los intestinos, y no deben dejar nada para mañana. En caso de que algo quede, lo quemarán al día siguiente. Comerán el cordero de este modo, con el manto ceñido a la cintura, con las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa. Se trata de la Pascua del Señor. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Este es un día que deberán conmemorar. Es una fiesta en honor del Señor y las generaciones futuras deberán celebrarla. Será un estatuto perpetuo. Así es de que esto es bastante interesante, es Éxodo 12 del 1 al 14, es lo que se conoce como la institución de Pesaj, la institución de la Pascua, y es un evento que se celebra, reitero, justo en estos días. Todos los años cae en una fecha un tanto diferente, aunque cercana, correcto, y muchas veces coincide la Semana Santa del cristianismo con Pesaj de los judíos. Este año no coincide, pero reitero, muchas veces va a coincidir esa parte. Entonces, esto es una práctica que se convierte en la fiesta más importante para los judíos. Y es también la fiesta más importante para el cristianismo católico y cristianismo evangélico, ¿correcto? Hoy en todas las facciones del cristianismo se celebra eso. Entonces era celebrada juntamente también con la fiesta de los panes sin levadura, que se fusionaron en una y se prolongaba 7 días. Era la Pascua y en ella debía sacrificarse, asarse, comerse un animal macho de las ovejas o de las cabras, ¿correcto? Y los israelitas debían comerlo listos para viajar. Debían poner parte de la sangre de ese animalito en los dinteles, en los postes
de las puertas para que entonces quedaran señaladas las casas de los israelitas, y de modo que cuando Dios pasara allí destruyendo la vida de los primogénitos, aquella casa en la cual estaban pintados los dinteles no iba a entrar a ser extraños. Eso es bastante interesante allí. La carne del sacrificio debía ser acompañada con panes sin levadura, hierbas amargas, representando la rapidez con la que salieron de Egipto. Recordemos que el imperio egipcio en ese momento ha estado sufriendo lo que nosotros conocemos como las famosas plagas de Egipto. 9 plagas, correcto, que han tenido que ir sufriendo por la dureza del corazón de los egipcios y del faraón. Y luego viene entonces esto que es como el culmen, como la obra final de la liberación que quiere hacer el Señor del pueblo de Israel, de la esclavitud a la libertad, de Egipto al desierto y luego a la tierra prometida. ¿Ya? El significado exacto de este término Pesaj, la verdad que se desconoce. Cuando allí en el libro del Éxodo se habla de eso, se habla del evento, infortunadamente no se da una explicación del término. Se cree que para ellos era un término que era muy conocido, ¿correcto? El significado como tal de la palabra, recordemos que esas palabras no son inicialmente palabras sagradas, sino que es una lengua normal que al ser utilizada para hablar de algunos eventos teológicos, pues allí se va entonces hablando o se da como cierto matiz de sacralidad a cada uno de esos términos y finalmente al idioma como tal. Entonces seguramente ellos utilizaban el término Pesaj para hablar de algunos eventos, ¿correcto? Para hablar de algunas situaciones allí muy cotidianas y muy por fuera de lo sagrado, pero posteriormente entonces se utiliza ese término para hablar de ese evento. Se cree que el término Pesaj significaba pasar de largo, exceptuar, dar un paso, cojear, ranquear, etcétera. Se han dado muchas posibilidades de significado para esto. Así es de que Moisés, por mandato del Señor, también va a dar la orden al pueblo de sacrificar la Pascua y no explica el término, simplemente no lo explica, reitero, por lo cual se cree que es un término conocido para el pueblo de Dios. Pudo haber sido una ofrenda pastoril o una ofrenda agrícola. Sin embargo, el significado del término a partir de ese evento va a cambiar de manera radicalmente, así como cambia también la situación del pueblo de Israel, como cambia la condición de aquellas personas que han decidido creer en un Dios y que han decidido creer en la posibilidad de una liberación, ¿correcto? Y allí entonces va a cambiar enormemente, reitero, el significado de este concepto para el pueblo de Israel a partir de ese momento, porque se constituye en un acto de conmemoración y de celebración de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto para colocarse en la mano del Señor. Es el momento en el cual el pueblo de Israel sale de la esclavitud a vivir una época de lo que se conoce como la luna de miel entre Dios e Israel, que es la época del desierto, ¿correcto? Una luna de miel en la cual Dios le provee, Dios le da a Israel todo lo que Israel necesita. Israel también está comprometida con Dios a serle fiel. Así es de que la Pascua debía ser observada por todos los israelitas e incluso los extranjeros que vivían con ellos y que querían digamos, celebrarla. Obviamente esos extranjeros tenían que haberse circuncidado. Y dice la Biblia, termina diciendo que eso es un estatuto perpetuo. Eso es para siempre. Lo que estamos haciendo hoy, de diferentes maneras, de diferentes formas en todas las congregaciones. De pronto algunos evangelizando, otros con una vigilia, otros con una reunión, etcétera. Lo importante es que nosotros celebremos, nos gocemos, porque es el paso de la esclavitud a la liberación, es el paso de cómo Dios se ve a través de su pueblo, rescatándolos, liberándolos, llevándolos de una vida de esclavitud. 430 años habían estado en Egipto y ahora salen en bendición, en libertad, enriquecidos, correcto, y dejando atrás una cantidad de situaciones.
La verdad es que algunos detalles de la primera Pascua no se volvieron a practicar, sino que fueron solamente para ese momento. De pronto hay un simbolismo en ellos, pero de resto no. Por ejemplo, entre ellas lo que decía en el versículo 11, ceñirse los lomos con un cinto. Era obligación de ellos que se ciñeran esos lomos con un cinto, es decir, con el famoso cinturón que nosotros utilizamos, ¿correcto? Algo así, similarmente, y que tenía una representación muy importante para Israel. También dice que debían hacerlo con los pies calzados, con los pies ya listos porque ellos tenían que marcharse, ¿correcto? Era rápidamente que lo tenían que hacer y tenían que comerla de manera apresurada, eso no era una comida con esto vamos a estar aquí dialogando y en la tertulia, etcétera. Tenían que comerla rápidamente porque era comerla y salir de una vez. Y también el asunto del pintar los dinteles de la casa tampoco se volvió a realizar. Eso fue solamente, reitero, estos eventos que le acabo de mencionar fueron solamente en esa primera Pascua y no se volvieron a realizar. Y la Pascua se celebraba a la puesta del sol del 14 de Aviv, o recordemos también que Aviv es el mismo Nisan, porque hay varios meses a los cuales se le cambió el nombre de ese mes después del exilio en Babilonia. Eso está en Éxodo 13:4 o Éxodo 34:18. Y se dice que este mes es el primero de los meses del año. Éxodo 12:2 dice, este mes es el primero, o sea que la Pascua viene siendo lo que marca también el inicio de un nuevo año. Y eso es muy importante para cada uno de nosotros. O sea, eso es una nuevo estatus social, nuevo estatus económico para el pueblo de Israel, nuevas características de vida, un nuevo estilo de vida, correcto, y todo eso viene entonces con ese también nuevo año que el Señor le indica al pueblo. El cabrito, el macho cabrío, lo que fuera allí, debía ser de un año sin defecto y debía ser apartado desde el día 10 del mismo mes. Y dice la Biblia que si la familia era pequeña, tenían que unirse dos familias de acuerdo a lo que comieran, entonces cada uno de los integrantes de esas dos familias, para que no sobrara nada, porque lo que sobraba debería ser quemado. Y algo bien importante, no se podían romper los huesos del cabrito, ¿ya? En el 12:46 dice, si alguien por alguna razón justificada no puede celebrar la Pascua en la fecha establecida, tenía permiso para celebrarla en el segundo mes. Pero si el asunto era por descuido de esa persona o porque no quería, el infractor era castigado con la muerte. Era algo bastante delicado allí, eso lo dice en Números 9 del 6 al 14. Las mujeres, pues tenemos que reconocer que Israel es una cultura más bien como machista, patriarcal. Las mujeres se les permitía participar en la celebración, pero si ellas querían. No estaban en la obligación de hacerlo. De eso nos da cuenta ya el caso de Elcana y Ana y Penina. Recordarán ustedes en 1 Samuel 1:3, 1:7 y entonces también en Lucas 2:41. Entonces esa fiesta que inició en ese éxodo, posteriormente se celebra en Jerusalén e incluye una peregrinación ya. Con el tiempo, ellos establecidos allá en Jerusalén, ¿correcto? Entonces se celebra allí, incluye una peregrinación, incluye cantos. Y en el judaísmo tardío, la Pascua abarca los días de los panes sin levadura y la Pascua dicha propiamente, que reitero eran como dos eventos que se unen para formar uno solo. Lucas 22:1, Mateo 26:2, Juan 11:55. En el Nuevo Testamento se puede hacer referencia a la Pascua como una fiesta de 7 días, o la cena de Pascua también, o el Cordero de Pascua, incluso refiriéndose a Jesucristo, o también se habla de la Pascua cristiana o la cena del Señor, como textos como Lucas 22, del 15 al 16. Todo eso se habla allí en ese asunto. Y resulta que muchos de los eventos que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento son o tienen como un contexto, un trasfondo, precisamente la celebración de la Pascua del Señor. Por ejemplo, recordarán ustedes cuando Jesucristo estaba allá con los maestros de la ley en el templo, ¿se acuerdan ustedes que se le pierde a los padres, etcétera?
ese evento del niño Jesús en el templo, en Lucas 2:41 en adelante, tiene un trasfondo que es la Pascua, la celebración de la Pascua, y por lo tanto los padres de Jesús, José y María, habían ido hasta Jerusalén a celebrar esa Pascua, y allí es cuando se pierde Jesucristo. O por ejemplo, recordarán ustedes allá en Marcos 6, del 32 al 44, cuando se está dando la alimentación de los 5,000. Ese milagro del Señor tiene como trasfondo también la Pascua, ¿correcto? La celebración de la Pascua. O el incidente de Lucas 13, del 1 al 5, también tiene allí un evento bastante fuerte que está allí. Por favor, léalo. También tiene como trasfondo la Pascua de los judíos. Otro evento muy importante, claro, para nosotros es la pasión y muerte de Jesucristo. Tal cual allá en Egipto tuvo lugar esa situación de la muerte de un cordero, de una sangre del cordero pintando los dinteles de las puertas y dando la liberación de los judíos de la esclavitud, correcto, de Egipto al desierto y a vivir bajo la providencia del divino Señor. La pasión de Cristo también se da allí en los días de la Pascua. ¿Ya? Otro asunto también que se dio fuerte en la época de la Pascua fue el martirio de Santiago. Eso nos lo cuenta en Hechos capítulo 12. Y ya en la época de Jesucristo, esa cena comienza después de la puesta del sol. Y había que comerla en Jerusalén. Incluye una cantidad de liturgias, de oraciones, de salmos. Y entonces allí en ese momento se está celebrando lo que se conoce como la cena pascual, propiamente dicha en Marcos 14:12, Juan 18:28 en adelante, ¿correcto? Y en cuanto al cordero, en el Nuevo Testamento frecuentemente se equipara a Jesucristo con el cordero pascual. Hay varios versículos del Nuevo Testamento que hablan de eso. 1 Corintios 5:7, 1 Pedro 1:19, Juan 1:29, equiparan a Jesucristo con el Cordero Pascual. En Lucas 22:16 se habla del banquete mesiánico como un cumplimiento de la Pascua. Y en 1 Corintios 5, 7 y 8 nos habla de la comunidad, que es la masa sin levadura. En 1 Pedro 1, 3 al 25 nos habla de un pueblo redimido por la sangre del Cordero, un Cordero sin mancha, sin arrugas, sin contaminación, sin pecado, que emprende un peregrinaje para esta vida. Así es de que este concepto de la Pascua nos trae muchísimas enseñanzas para nosotros. Había 9 plagas en Egipto, correcto, que habían pasado, que habían tenido lugar. La dureza del corazón del faraón había allí, pero entonces falta esa última situación que se da, la muerte de los primogénitos. Pero ¿por qué Dios manda que pinten esos dinteles? No era necesario, porque obviamente Dios sabía qué casas, en qué casas se le adoraba y en qué casas se le temía y en qué casas se guardaba su palabra, etcétera, ¿sí? Pero sí era necesario para la libertad. Las 9 plagas que los egipcios e Israel habían presenciado eran milagros en los que el pueblo estuvo pasivo, solamente observándolos. Algunas de esas plagas simplemente Moisés levantaba la vara o iba y hablaba con el faraón en el palacio o en el río Nilo, etcétera, pero el pueblo solamente había estado observando. Pero ya en esta última situación, en este último evento, el pueblo, para lograr la libertad, debía hacer algo. Tenían que estar activos. No se debían quedar mirando solamente. Deberían hacer algo al respecto si deberían ser libres. Una persona que perteneciera al pueblo de Israel, pero que no quería ser libre, simplemente no comparta la Pascua.
No pinte los dinteles de rojo y simplemente va a llevar también las consecuencias. Pero perdón, es que si no desea ser libre, pues nadie lo va a obligar. Así como el Todopoderoso quiere que nosotros seamos personas libres, pero no nos obliga absolutamente a nadie, porque Él nos ha dado una libertad absoluta para que estemos allí deseando y tomando las decisiones que nosotros debemos tomar. Así es de que ellos estaban dispuestos a hacer un sacrificio para lograr esa libertad. Eso ya depende de cada familia. Por otro lado, entonces tenemos que hacer una aplicación de esa enseñanza para nosotros hoy. Muchas de las áreas de nuestra vida es posible que aún estén en Egipto. Es posible que aún mantengamos ciertas circunstancias, costumbres, cosas que nos mantienen atados a Egipto. No sé, en el área que usted considere. Nosotros tenemos que lidiar con muchas áreas, en el área espiritual, en el área intelectual, económica, individual, familiar, social, psicológica. Curiosamente, muchas veces la gente piensa que tengo un problema económico tremendo, estoy ahogado en deudas. ¿Correcto? Tenemos que orar, ayunar, hacer guerra espiritual, etcétera, etcétera, para ver que Dios reprenda al devorador de mi vida. Pero cuidado, allí también hay una guerra que hay que librar. Y no es solamente la de la oración. Es posible que para que yo salga de la esclavitud de las deudas, tenga que trazar todo un plan de acción, porque no es posible que me gane 2 millones y me esté gastando 2.500.000 pesos mensuales. No es posible que me esté ganando 10 millones y me gasto 11 mensuales, perdón. Muy pronto te vas a ver quebrado. Y allí es cuando también nosotros tenemos que implementar medidas si queremos realmente salir de Egipto y ser liberados. Tenemos que hacerlo. Y tenemos que formar parte activa en la liberación que el Todopoderoso quiere prodigarnos a nosotros. Y allí también es un desafío que quiero plantearte hoy, porque tenemos nosotros que tomar muchas de esas lecciones de la Biblia. Hay muchas cosas que podemos y debemos dejar allá y otras que debemos tomar acá. Todas las lecciones de la Biblia, yo siempre le digo a los estudiantes, son lecciones histosóficas. Son lecciones que se nos dan a nosotros para que nos den la posibilidad de adquirir una sabiduría. Y con base en eso, nosotros tenemos que mirar cuáles son esos aspectos que debemos asumir para nosotros hoy. No es simplemente leer y chévere, ver allí en la televisión entonces esas historias de la Biblia, etcétera, etcétera, sino qué es lo que nos enseñan a nosotros. ¿Qué es aquello que nosotros tenemos que dejar de hacer y empezar a hacer para vivir una vida diferente a Egipto, diferente a la esclavitud, diferente a estar subyugado, sometido en alguna de las áreas de nuestra vida? Si es en las situaciones económicas, si es en las situaciones de familia, si es en las situaciones emocionales, si es en las situaciones espirituales, ¿en qué área tienes que empezar a activarte o seguirte activando para lograr esa salvación, esa liberación, esa salida de Egipto, a confiar plenamente en la providencia divina? Una segunda enseñanza que podemos sacar allí de Egipto y de la Pascua de Pesaj es el inicio de los meses. Este será para vosotros el inicio de los meses. Es el inicio de una vida realmente nueva, totalmente nueva, con un estatus sociopolítico nuevo, con un estatus económico nuevo, con una libertad que ellos hace muchísimos años no la disfrutaban, y realmente es una vida nueva. Curiosamente, incluso para muchas personas que se dicen ser ateas, el mismo periódico, la prensa, la fecha de hoy nos habla de una división de la historia de la humanidad. Curiosamente, bueno, aunque obviamente nosotros sabemos que hay muchos calendarios en el mundo, pero aquí en Occidente todos nos regimos, la inmensa mayoría nos regimos por el calendario que nosotros trabajamos, en el cual estamos en marzo 28 del 2024. ¿Y de dónde viene esa fecha que nosotros estamos trabajando? De antes de Cristo y después de Cristo. Cristo divide la historia de la humanidad,
Pero de nada serviría, o no de mucho serviría, que nosotros solamente digamos, sí, 28 de marzo del 2024, si es que no le damos permiso, autoridad plena y total, de que divida también la historia de nuestra vida en dos. Porque es realmente lo que Él desea, dividir la historia de nuestra vida en dos. Antes y después. Antes del encuentro con el Todopoderoso y después del encuentro con el Todopoderoso. Antes de la condenación y después de la condenación. Antes de la salvación y después de la salvación. Dios quiere eso para nosotros. Antes de la enemistad con Dios y después de la enemistad con Dios. Antes de la relación con Dios y después de la relación con Dios. ¿Cómo será esa vida? Y aquí hay una pregunta muy importante para nosotros, porque ¿cómo es la vida que nosotros queremos llevar? ¿De qué se trata? ¿Qué es? Otro aspecto muy importante también es la protección contra lo que quiera entrar a nuestra casa. Una enseñanza muy importante me recuerda el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Los hermanos judíos dicen, Yoshev beseter Elión Betzel Shaddai Gilonan, Omar Ladonai Maxim Sudati Elohachtakbo. Y es muy importante entonces que nosotros entendamos que esa pintura en los dinteles con sangre también representa la protección para nosotros, para nuestras familias, para nuestras casas. Es muy posible que recordemos nosotros que hay gente que siempre está buscando esa diferencia de vida, esa vida distinta que quieren vivir. Muchos de ellos buscan al brujo, ¿correcto? Buscan la ayuda de la buena suerte, de las buenas energías. Y miremos a ver cómo es que entra el sol a la casa y colocamos los espejos así, los muebles de tal manera, etcétera, para la buena suerte, para las buenas energías. Basta de todo eso. Es mucho más sencillo que eso. Tenemos un Dios que es suficiente para todo, que no necesitas ni cargarlo aquí en medallita, ni en la billetera, ni que necesitas estar pensando en energías, en ese. Es algo muy sencillo. Es relación con el Todopoderoso. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Así es de que Pesaj significa protección contra lo que quiere entrar en nuestra casa. Y es algo muy importante también, un evento, y es ese sacrificar el cordero, que en ese contexto de los egipcios era algo muy peligroso. Y con la sangre marcar las puertas. ¿Por qué? Porque los egipcios idolatraban a los animales, a ese animalito, a ese cordero o a ese macho cabrío que Dios había dicho, mátenlo y pinten las paredes. Los egipcios los adoran como dioses. Y si obviamente los veían haciendo eso, pues iban a ser también maltratados y castigados por dañar a un dios de ellos. Pero era la prueba final para sacarlos de Egipto. ¿Quieren hacer algo ustedes para su libertad? ¿Desean realmente ser libres? Pues lo único que tienen que hacer es esto. Pero eso que tenían que hacer también era un desafío abierto para el pueblo de Egipto, ¿correcto? Pero dará también un esfuerzo a la libertad del pueblo de Israel, porque hay que hacer sacrificios cuando se desea algo de verdad. Dígame usted, algo que nosotros tengamos y que deseemos realmente y que vale la pena. Dígame de todo eso que no exige sacrificios. Cualquier cosa, usted quiere aprender, qué sé yo, un idioma nuevo, hay que hacer sacrificios, dedicación, esfuerzo. Quiere emprender un negocio, quiere estudiar una carrera, quiere hacer 1000 cosas. Para todo eso hay que hacer sacrificios cuando lo deseas de verdad. Y Pesaj, curiosamente, la Pascua es la primera de todas las fiestas judías. Sin esa primera fiesta, las demás fiestas no habrían podido tener lugar. Porque recordemos que las mejores fiestas las lleva a cabo Israel en Egipto, ¿correcto? Y allí, eso es muy importante, que tengamos en cuenta que para que hayan ese resto de fiestas tuvo que haber una primera fiesta. Y esa primera fiesta fue Pesaj. Así es de que hay que salir de nuestro Egipto personal, de nuestra esclavitud, de nuestros sufrimientos y conectarnos con la espiritualidad que el Todopoderoso quiere y espera de nosotros, y que realmente lo que nos beneficia
para poder nosotros disfrutar una vida nueva. Que esta no sea una semana mayor más, que sea realmente una ruptura en lo que queremos y vamos a dejar atrás y lo que nos vamos a lanzar a perseguir, a querer, a disfrutar. Porque Pesaj es salida de Egipto. Y Egipto es esclavitud, es subyugación, es explotación. Recuerdo en algunos de los momentos en que el pueblo, en que Moisés y Aarón van a la presencia de Faraón y el Faraón les dice, vayan ustedes, y dicen solamente algunos, y vive Jehová, dicen ellos, que no dejaremos ni una pezuña en Egipto. Y es importante que nosotros también digamos eso en este momento. No dejaremos absolutamente nada en Egipto de lo que nos pertenece. Vamos a salir nosotros, salimos con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestras familias, con todo lo que Dios nos ha dado y que Egipto ha querido robarnos. Hay que activarnos para buscar la libertad, que sea un antes y un después en nuestra vida. Así es de que eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Otro aspecto, otra enseñanza de Pesaj es que Pesaj es compartir. Pesaj es compartir. En la multiplicación de los panes y los peces, alguien tuvo que compartir, ¿correcto? Y eso que alguien compartió, un niñito, recordarán ustedes, fue multiplicado por Dios. Nosotros tenemos dones, tenemos talentos, facilidades para compartir con los demás y ser mejores seres humanos entre todos. Nosotros estamos aquí en este mundo para que coloquemos al servicio de los demás nuestros dones y talentos con los cuales nacimos para dejar un mundo mejor. De ahí que quiero decirles que es importante. Hay gente que dice, no, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cómo va todo? Y no, estoy emprendiendo, estoy con un nuevo emprendimiento. ¿Y cuál es ese nuevo emprendimiento? ¿Cuál es el nuevo emprendimiento que nosotros estamos llevando adelante? ¿Qué? ¿Desvalijar motos? Usted, niña que me está viendo, su nuevo emprendimiento es desvestirse ante una cámara web. Nosotros tenemos que mirar cuál es ese emprendimiento que nosotros estamos dando al mundo para que este mundo sea un mundo mejor. Y si este mundo, si lo que tú le estás aportando, porque recuerda que estamos hablando de Pesaj y Pesaj también es compartir. Y si nosotros lo que estamos compartiendo con el mundo no está dando resultados para que nuestro mundo sea un mejor lugar para vivir, un mejor lugar para nuestros hijos, para nuestros nietos, o aunque no tengamos, que sea un mejor lugar para vivir, el que dejamos que el que encontramos, pues entonces no estamos en Pesaj. Estamos todavía en esclavitud en Egipto. Pero si nosotros queremos salir a Pesaj, a la libertad, es sencillamente compartir con los demás lo que el Todopoderoso nos ha dado para dejar una mejor convivencia, un mejor mundo, una mejor razón para decir vale la pena esta vida. Así es de que eso también es Pesaj, compartir con el otro, ¿correcto? Eso es muy importante allí. Por otro lado, Pesaj también es servicio. Jesucristo incluyó en la última cena, es decir, la cena de Pascua, el lavamiento de los pies. ¿Quién lavaba los pies? Era el más paria de todos los esclavos, porque recordemos que en esa época la gente no iba en avión, ni en tren, ni en bus. La gente iba a pie y caminaban muchísimos kilómetros por calles que de pronto había pasado antes un camello, otros animales, y habían dejado su excremento allí. Había una costumbre en Israel, y era que cuando una persona llegaba a la casa de visita, o los que vivían en la casa, el esclavo más paria de todos, el más débil de todos, el más bajo, porque incluso entre los esclavos había ciertos estatus, y el más paria de todos, el más bajo, ruin y miserable de todos los esclavos, era al que colocaban a lavar los pies de la gente. Eran unos pies heridos por las piedras del camino, ensangrentados. Eran unos pies sucios, untados de excremento, de barro, sudados, malolientes. Y esos eran los pies que Jesucristo lavó. Quien lavaba los pies era el más paria de los
esclavos de la casa. Lavar los pies es ejemplo. Jesucristo, luego de que lava los pies, dice: así como yo lo he hecho, ustedes también lo deben hacer. Porque recuerden que los que mandan se sientan a las mesas, y los que sirven entonces son los que van a atenderlos a ellos. Pero en el reino de los cielos no es así, sino que en el reino de los cielos el que quiere ser el mayor debe servirle a los demás. Pesaj es servicio. El simbolismo del lavado de los pies es una actitud de humildad, porque nosotros debemos reconocer que vivimos para servir, y que vivimos para servir no una vez ni dos veces, sino que esto es un estilo de vida. Y es que si nosotros no servimos para vivir, tampoco servimos. Si nosotros no vivimos para servir, tampoco servimos para vivir. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tengo que servirle a los demás. ¿De qué manera le estoy sirviendo? Usted me dirá: ¿cómo le sirvo? Pues con esos dones y talentos que Dios le dio, en la ayuda al otro. Y curiosamente no es en la ayuda al que está más alto de nosotros, porque el ser humano tiene esa gran situación, ¿no? El ser humano tiene esa costumbre y esa facilidad de servirle a alguien que está más arriba de él. Pero qué complicado es para el ser humano servirle a alguien que está más abajo de él. Entonces miramos para servirle la ropa, miramos el carro, miramos la casa, y si está más arriba de él, miramos el intelecto, las profesiones, y si está más arriba que yo, con muchísimo gusto corro a servirle. Pero si está más abajo que yo ¿por qué le voy a servir? ¿Quién dijo eso? Él me tiene que servir a mí. Perdón. El mayor sirve al menor. Ejemplo les he dado, dice el Señor. El grande es el servidor en el reino de los cielos. Nosotros no somos como las demás naciones, dice el Señor. La grandeza en el reino de Dios está en el servicio. Como humanos colocamos nuestras necesidades antes, y digamos, como humanos, claro, es lógico, es obvio, pero en el reino no. En el reino miramos por las necesidades de los demás y miramos cómo suplimos esas necesidades nosotros. Porque el solo hecho de mirar nuestras necesidades y mirar a los demás, terminamos en el egoísmo. Y recuerdo yo ese pasaje de Mateo 25, recordarán ustedes 25, 34 en adelante. Entonces dirá el rey a los que estén a su derecha: vengan ustedes a quien mi Padre ha bendecido, reciban su herencia, el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero y me dieron alojamiento, necesité ropa y me vistieron, estuve enfermo y me atendieron, estuve en la cárcel y me visitaron. Y le contestaron los justos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos como forastero y te dimos alojamiento, necesitado de ropa y te vestimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y te visitamos? El rey le responderá: les aseguro que todo lo que ustedes hicieron por uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron. Luego dirá a los que están a la izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y ustedes no me dieron nada de comer, tuve sed y no me dieron nada de beber, fui forastero y no me dieron un alojamiento, necesité ropa y no me vistieron, estuve enfermo y en la cárcel y no me atendieron. Ellos también contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, o como forastero, o necesitado de ropa, enfermo o en la cárcel y no te ayudamos? Él responderá: les aseguro que todo lo que no hicieron por el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron por mí. Aquellos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Aquí es algo muy importante. ¿Sabes una cosa? Es posible, mis apreciados hermanos cristianos protestantes, que ustedes y yo cantemos como otros grupos de cristianismo no cantan. Que usted y yo oremos como otros grupos no lo hacen. Pero es muy posible que cuando se necesitan manos para ayudar, los otros grupos cristianos estén atentos, mientras que nosotros decimos: ya oré, ya canté y eso es suficiente. La Biblia me dice: no, no es suficiente. Ojo, porque tenemos que ayudar como ayudan otros que de pronto no son de nuestro grupo. Y ojo, por otro lado, porque los que ayudan, los que están dispuestos a visitar, a ayudar al enfermo, a dar al huérfano, a la viuda, a dar de comer, a abrigar,
de pronto dicen yo ya ayudé al otro, ya es suficiente. Nada es suficiente, no se puede quitar una cosa para hacer solamente la otra. Tenemos que ser equilibrados en este proceso. Pero acá eso de la ayuda al otro, de estar atento al otro, eso no es comunismo, eso es Mateo 25. Eso es Lucas 4, 18 en adelante. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ungió el Señor para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos y a pregonar el año del favor del Señor. Aquí es muy importante que tengamos en cuenta esto. El Todopoderoso quiere de nosotros que estemos atentos, y eso es Pesaj, eso es Pascua, que estemos atentos a las necesidades del otro. No el que está más arriba de mí, sino el que está más abajo, al pobre, al huérfano, a la viuda, al desamparado, al extranjero, al desnudo, al hambriento, al enfermo. Eso es lo que el Señor quiere y espera de nosotros. Jesús lava los pies de sus discípulos, enseñándoles humildad y servicio. Incluso los pies de Judas. En lugar de hacerle reclamos a Judas por traidor, sabiendo él que él lo iba a entregar y que ya había hecho negocio con ellos, allí, sin embargo, le lavó los pies en lugar de hacerle reclamos al traidor. Los pies limpios son evidencia de un corazón puro. Cuando yo limpio esos pies, debe haber una relación entre limpieza exterior y pureza interna. En lo exterior se expresa lo que hay en nuestro interior, y por eso el Señor quiere que nosotros estemos pendientes de aquello que nosotros hacemos por nuestros hermanos. Estamos en Pesaj. Que no sea solamente una conmemoración para algunos, que no sea una celebración para otros, que sea una nueva vida con todas las enseñanzas que el Señor quiere y espera de nosotros. Porque hay un sacrificio vicario. Vicario significa en lugar de mí. Yo debería estar en el lugar de Cristo en la cruz, pero Cristo dijo: no quiero que sean mis cargos, voy a ser yo en lugar de Él. De allí que también nos corresponde a nosotros hacer la parte que nos corresponde, para que esta Pesaj, que este éxodo que inicia, que esta nueva temporada de nuestra vida inicie, y que inicie realmente para todos, no solamente para mí, para todos los que nos rodean. Padre, en tu presencia estamos, Señor, aquí estamos. Te decimos gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Gracias por esa enseñanza que viene del Antiguo Testamento, que recorre todos estos años, Señor, todos estos milenios, y que hoy podemos disfrutarla y recibir los beneficios de ella. Ayúdanos, Señor, también para dar de los beneficios, Señor, de esta Pascua a los que nos rodean. Te lo pedimos para tu gloria y honra. Gracias por ser como eres, por toda tu bondad y misericordia. Amén. Aleluya. El Señor les bendiga y que sea una excelente Pesaj para cada uno de nosotros.